Muy bien. Vamos a... Sí se ve, ¿no? Listo, entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es la imagen en el estudio de la patología del sistema nervioso, ¿no? Tanto principalmente en el sistema nervioso central y también vamos a hablar de abarcar la parte, una parte del periférico, pero principalmente el sistema nervioso central. Y para entender mejor tenemos que conocer los términos adecuados para describir las lesiones que vamos a encontrar en las imágenes, ¿no? Que específicamente se basan en si son, en el caso del cerebro, si son intraaxiales, están, o sea, dentro del parénquima encefálico, dentro del parénquima cerebral, o si es extraaxial, está, quiere decir, obviamente fuera del mismo. Entonces, vamos a ver, intraaxial está dentro, como por ejemplo, aquí a nivel de la región, digamos, frontal izquierda. Acuérdense que, como vieron en las clases anteriores, ¿no? De anatomía de, eh, en términos radiológicos, por convención, la parte de este lado es derecho y este lado es izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, igual, cuando vemos que esta lesión está dentro del parénquima, lo describimos como una lesión intraaxial. Eso es lo primero a la hora de definir una lesión, digamos, en una tomografía o una resonancia, ya que estas modalidades son las principales para evaluar la parte neuro, neurológica, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos una lesión que está por fuera, ¿no? Digamos, aquí está, entre esto vendría a ser la carota craneana, este es el cerebro en este, digamos, espacio prácticamente peridural, es una lesión extraaxial. Ahora, profesor, ¿y cómo hacemos en los casos de los ventrículos? Como está fuera el parénquima, también vendría a ser una lesión extraaxial. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de resonancia magnética donde llama la atención esta lesión de una señal intermedia de una resonancia magnética, ¿no? Esto es específicamente un flare. Profesor, ¿cómo sé que es un flare? ¿Por qué? Porque tiene líquido cefalorraquídeo de color negro. El profesor, el T1 también tiene líquido cefalorraquídeo de color negro, pero la sustancia gris en el flare es más blanca, o sea, la cortical es más blanca, es más clara que la sustancia blanca, o sea, ¿no? Aquí en cambio está, aquí por ejemplo es así, es más blanca que la sustancia blanca. En cambio en el T1 la sustancia gris es gris y la sustancia blanca es más clara. Esto es como el T2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve el FLAIR? Para detectar lesiones que puedan estar asociadas a qué cosa, a edema. Entonces aquí vemos una lesión que está a nivel intraaxial. ¿En qué lóbulo? Lóbulo frontal, ¿no? ¿Frontal de qué lado? Izquierdo, ¿cierto? Y que ejerce un efecto de masa, está rodeado por un halo hiperintenso, que es el edema vasogéneo, que luego vamos a hablar. Pero acá tenemos otra imagen. Bueno, esta imagen es compatible con un glioblastoma, ¿no? Esta imagen que es extraaxial, vemos que dependiente de la meninge, vemos que genera un ángulo obtuso con el parénquima, ¿no? Esta lesión, este otro ángulo que no es agudo. Cuando es agudo, mayormente es intraaxial. ¿No? ¿Y esto qué vendría a ser? Esto es una resonancia que este es un T1 con contraste, aparentemente T1 con contraste.
T1, ¿por qué? Porque la sustancia, el líquido cefalorraquídeo es oscuro, pero, y la sustancia gris es gris, ¿no? La sustancia blanca es más clara, no como aquí, que es al revés. Entonces es un T1 con contraste, ¿no? Y vemos que una lesión extraaxial a nivel prácticamente de la región temporal, este es el lóbulo temporal derecho y este es el lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Que ejerce efecto de masa y que muestra un realce homogéneo en fase contrastada, ¿no? Asimismo tenemos una lesión aquí, esta otra imagen de resonancia donde vemos que hay, esto vendrían a ser los ventrículos laterales, pero una lesión irregular en el ventrículo lateral, el cuerpo del ventrículo lateral izquierdo, y que aparentemente está generando toda esta dilatación, ¿no? de ambos ventrículos, una imagen compatible con un papiloma del plexo coroideo. Otra, otros términos que son también importantes conocer a la hora de describir una lesión es su ubicación respecto al tentorio y si está, o sea, si está, este es el tentorio, ¿no? Tentorio cerebelo. Si está por arriba de la base del cráneo, en la fosa anterior, ¿no? Fosa anterior cerebral y el tentorio, es una lesión supratentorial. Obviamente, si está por debajo del mismo, vendría a ser infratentorial y hasta cuando comienza la médula espinal, vendría a ser la porción raquimedular. De acuerdo, por ejemplo, aquí tenemos una lesión, ¿no? Heterogénea con una señal, con áreas de alta señal, hiperdensas y algunos focos hiperintensos, hiperintensos y algunos focos hipointensos en prácticamente la sustancia blanca, ¿no? Parece que aquí está, esta es la porción posterior del lóbulo frontal, ¿no? Esto vendría a ser el lóbulo parietal y aquí vendría a ser el lóbulo occipital cerebelo, ¿no? Esto es un corte sagital de una resonancia magnética, ¿no? En T1 con contraste, y es una lesión que está por encima del cerebelo, obviamente, del atentorio, mejor dicho, una lesión intraxial, supratentorial, y aquí vemos aquí una lesión que, si podemos decir, esta si tiene el cerebelo, ¿esta qué porción sería? A ver, ¿qué dice, qué dice Josué? ¿Está Josué? Sí, doctor, buenas noches. Mm, ¿Qué porción sería esta que estoy señalando? ¿Qué región sería? ¿Parte del cerebelo, doctor? ¿Perdón? ¿Parte del cerebelo? Este es el cerebelo, como he dicho, es el cerebelo, ¿no? Este es un corte sagital. ¿Qué está por delante del cerebelo? Esta es la frente, esta es la región occipital. El bulbo, doctor, ¿no? Claro, una protuberancia, ¿no es cierto? La protuberancia como tal, el puente, y aquí salen también los pedúnculos, los que tienen los pedúnculos cerebrales. Ya, entonces una lesión en el puente sería supra o infratentorial, Josué. Infratentorial. Infratentorial, muy bien. Y estas,
Y bueno, aquí tenemos también una lesión que está, gracias Josué, que vemos que está a nivel del canal raquídeo, ¿no? Prácticamente la región cervical. Vemos alta señal y esta lesión va a ser una lesión raquimedular, ¿no es cierto? No, pues por más de que esté debajo del tentorio, no vamos a decir que es infratentorial, ¿no? Infratentorial es solamente hasta la altura de prácticamente C2, porque de debajo de esto ya es una localización raquimedular. Donde aquí vemos que está en la médula pues, y las raíces nerviosas, ¿cierto? Ahora, algo importante que precisar es que en el cerebro, a nivel de los estudios del cerebro, sabemos que está dentro del cráneo, hay que actúa como un continente y que el 80% de este continente interior es el parénquima cerebral, el 10% aproximadamente es de sangre y el 10% de líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos componentes, este contenido tiene que estar en equilibrio, ¿no? En equilibrio para que no haya algún tipo de alteración que pueda afectar la presión intracraneal. Porque, ¿qué pasa? Cuando el líquido cefalorraquídeo aumenta, como no se va a extender lo que es el continente, que es el cráneo, que es un hueso, ¿no? En el adulto, obviamente, esto va a generar que el cerebro pues tenga que disminuir el volumen, incluso con la sangre, ¿no? Por los casos de hidrocefalia. Ahora, ¿qué pasa si hay una lesión externa que no tenga que ver con que normalmente está, por ejemplo, una masa, una lesión, un proceso expansivo, ¿no? Intracraneal, lo que se llama el proceso expansivo intracraneal PEIC, ¿no? Esta masa va a generar, obviamente, ocupar un espacio, ¿no? Y va a hacer que disminuya tanto el volumen del cerebro, de la sangre y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto va a generar un incremento en la presión intracraneal. Ahora, ¿qué pasa si una paciente tiene un aneurisma y este aneurisma sangra? Entonces la sangre se forma un hematoma intraparenquimal o extracial y ocupa espacio. Entonces, ¿qué puede suceder? Disminuye el volumen del cerebro, incluso el cefalorraquídeo, no se comprime porque hay elevación de la presión intracraneal. En el caso cuando el cerebro se edematiza, se hincha, ¿no? Ya sea por un trauma, por una hipoxia isquémica, sea un edema cerebral generalizado, el cerebro va a aumentar de tamaño, pero lo que va a comprimir el volumen y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y todas estas condiciones va a condicionar una elevación de la presión intracraneal. Y es por eso que los pacientes le hacen qué cosas en muchos de estos casos, donde hay edema cerebral o hay hemorragias, algún tipo de tratamiento como en el caso de líquido cefalorraquídeo, pues le meten un catéter, ¿no? Para drenar el líquido, le hacen unos agujeros que son agujeros de trepa, ¿no? Al cerebro. Le hacen un huequito aquí y un catéter que va hacia el ventrículo, que no debe cruzar la línea media idealmente. El líquido sale y en algunos casos, cuando el paciente, digamos, tiene una hidrocefalia congénita y se le pasa por debajo de la piel y se le introduce hasta el estómago, ¿no? Esos son los catéteres de derivación ventrículo peritoneal, ¿no? En el caso del paciente que tiene una hemorragia, ¿no? Otro paciente que tiene una hemorragia, tiene aquí esto es una hemorragia que está comprimiendo, que hacen
quitan un pedazo del cráneo y para descomprimir y se hincha un poquito, porque si no se muere el cerebro, se con tanta presión, ocasiona daño tisular irreversible, ¿no? Y bueno, hablando de edema, recordar que existen principalmente dos tipos de edema, ¿no? El citotóxico, que es un edema intracelular, y el edema vasogénico, que es principalmente extracelular, ¿no? El citotóxico, el líquido extracelular, se introduce dentro de la célula, tanto a las células epiteliales, esto es un vaso, esto es un vasito, se mete en la célula neurona, el astrocito, y se hincha, que tanto así que se puede llegar a morir. Estas normalmente están relacionadas con ¿qué? Con isquemia. Isquemia, ¿no? Isquemia. Y, por ejemplo, una tomografía, ¿cómo se ve, profesor? Pues se acuerdan que, no sé si se acuerdan, pero una tomografía, el líquido se ve hipodenso. Entonces, como se llena de agua las células, se ve más de menor densidad, no se ve más oscuro. Y en una resonancia, pues, ¿se acuerdan cuál secuencia que dijimos que era la principal para ver edema? Leer no se ve de alta señal, lo que se ve más brillante, ese mismo paciente. Vemos que la resonancia tiene edema en la región del hemisferio derecho, ¿no? Prácticamente frontoparietal principalmente, ¿no? Y en el caso del edema vasogénico, lo que vemos aquí es que el líquido intravascular pasa al espacio extracelular y afecta principalmente, es un problema en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y esto comienza a ocupar este espacio y que normalmente está asociado a casos de tumores y infecciones. Infecciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos, ¿no?, cómo ocupa principalmente la sustancia blanca, ¿no? Y se ve como la típica imagen en dedos de guante, dicen ese tipo de edema, ¿no? Edema en dedos de guante, no tiene edema vasogénico. Pero doctor, profesor, también puede ser un edema no tan focalizado, sino mayor. Claro, tenemos el edema generalizado, ¿no? Esto sucede en pacientes que han sido sometidos a traumatismos severos, han tenido una hipoxia cerebral, por ejemplo, paciente eh, que entraron en paro cardíaco, ¿no? Y se demoraron en hacerle la reanimación, o no se recuperó completamente, pasó más tiempo, más del tiempo estimado para hacer la reanimación. El cerebro, cuando ha tenido un tiempo prolongado con falta de flujo sanguíneo, se va a ir edematizando, ¿no? Obviamente de forma difusa, no de forma generalizada. Entonces, pues, pacientes con hipoxia cerebral, ¿no? Pacientes también que tienen infartos extensos, ¿no? También isquemias extensas o hemorragias cerebrales extensas, también pueden hacer edema citotóxico generalizado, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, en un paciente normal, se dan cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Lo que más llama la atención es la disminución del tamaño del espacio extracelular. Los ventrículos, por ejemplo, se ven colapsados, aquí prácticamente no se logran ver. Y otra cosa es que además el poco espacio extracelular de ahí de los surcos y cisuras, se pierde, ¿no? No se logra ver la cisura de Silvio, no se logra ver. Y aparte también vemos que hay una de la diferenciación córtico-subcortical del parénquima cerebral, pues se pierde, se ve un borramiento de la diferenciación
vertical, y obviamente hay disminución difusa de la densidad. ¿Por qué? Porque se llena de agua el líquido. Como es citotóxico, el líquido extracelular se introduce en las neuronas, en los astrocitos, etc. Y, por ejemplo, en este caso, pues el parénquima del cerebelo como que impresiona que está de mayor densidad, pero no, el problema es el cerebro, ¿no? En este caso. Muy bien. Ahora, es importante ver cómo se ve la sangre en las imágenes, por ejemplo, tomográficas, ¿no? Que dependiendo el tiempo de evolución del sangrado. Por ejemplo, cuando el sangrado es reciente, de, de reciente instalación, pues estamos hablando de una hemorragia aguda y se va a ver de una densidad alta, ¿no? Se va a ver bien blanco, ¿no? En este caso vendría a ser una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Y aquí una hemorragia, un hematoma. A ver, Johan, a ver, ahí estás, Johan Alfredo Paucar. Ahí está Johan, ¿dónde está? Parece que no, ¿no? Jean-Pierre. ¿Está Jean-Pierre? Alejandro. Deciré. Sí, doctor, dígame. Para poner, ¿qué te parece esta imagen? ¿Qué puede ser? Una hemorragia subaracnoidea, quizá. Intento. ¿Es extraxial o intraxial? ¿Qué te parece? Por lo menos respóndeme eso. ¿Podría repetir los términos, doctor? Perdón, escuché más el ruido de fondo. Ok, ¿esto te parece intraaxial o extraxial? Mm, Esta imagen aquí. Intra. Ya está. Ah, por fuera, veo un pequeño vacío, unos ángulos negros que lo delimitan por fuera. Esto entonces sería extraxial, ¿cierto? Ujú, así es. Excelente, muchas gracias. Y como es hiperdenso, es una hemorragia aguda. Una hemorragia subaguda, el sangrado tiende a ser isodenso o levemente hiperdenso, pero más isodenso, ¿no? Quédense con esto, con este término isodenso. Cuando tenemos que hay un sangrado que tiene la misma densidad que el parénquima cerebral, el sangrado es isodenso, podría tener un tiempo de semanas de sangrado, ¿no? 1 o 2 semanas tendría. Cuando ya más de 4 semanas, un mes, el sangrado se vuelve oscuro, ¿no? Todo esto por los cambios de la hemoglobina, el hematocrito y todo eso hace que se vuelva hipodenso. Entonces, acuérdense, ven sangrado, ven imagen hiperdensa, hay que pensar que es una hemorragia reciente. Ven una isodensa, es no tan reciente, una hemorragia subaguda, y si ves que en una lesión ya, en este caso un hematoma subdural, es hipodenso, o sea, oscuro, pensar en que es un sangrado crónico, no es reciente, es antiguo. ¿De acuerdo? Ahora, una consideración particular es que dentro de los vasos la sangre
por ejemplo, este es el seno, ¿no? El seno venoso se ve levemente hiperdenso. Si veo algo oscuro aquí, hay que pensar de que puede ser que sea un trombo o puede que sea ser una granulación aracnoidea. Pero el sangrado agudo es más hiperdenso que este sangrado, que esta densidad. Y cuando a veces vemos que en este caso esto es una hemorragia subdural, tiene forma de media luna subdural, donde vemos que tiene diferencias de densidades, ¿no? Y que a nivel posterior se genera mayor hiperdensidad. Obviamente el paciente está postrado, entonces los contenidos de la sangre y todo el hematocrito se sedimentan, entonces este proceso, a este tipo de hallazgos se le dice efecto hematocrito, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, es otro elemento importante que recordar en lo que respecta a la neuroradiología es conocer bien la anatomía vascular, porque de acuerdo a estos hallazgos, pues vamos a ver las diferentes patologías. Y cuando volvamos los troncos o los vasos supraórticos, tenemos que ver, ¿no? Recordar que el arco aórtico o el callo aórtico, pues en su mayoría, ¿no? Porque existen bastantes variantes anatómicas, pero más comúnmente emergen tres vasos, ¿no? El tronco brachiocefálico, del cual viene la subclavia derecha y la carótida común derecha. Al medio viene la carótida común izquierda y luego, al final, la arteria subclavia izquierda. De estas subclavias salen las arterias vertebrales que se unen y forman parte de circulación posterior, fusionándose en la arteria basilar, y de las carótidas comunes, pues estas se bifurcan y generan dos ramas, ¿no? La carótida interna, que anatómicamente es más lateral, y la carótida externa, que anatómicamente es más medial. ¿Se dan cuenta? Y aquí en una angioresonancia podemos ver, ¿no? Tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda, las subclavias botan las arterias aquí vertebrales, con supresión extracraneal, luego pasan a la supresión intracraneal, se juntan y forman la arteria basilar. Y por otro lado tenemos aquí la carótida común derecha, que más lateral, como dijimos, lateral bota la carótida interna y más medial bota la carótida externa, la carótida interna y más medial la carótida externa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto conocer? Porque justo en estas bifurcaciones es donde mayormente se asentan las placas ateromatosas que pueden ocasionar los diferentes procesos, principalmente isquémicos o en algunos casos embólicos. ¿De acuerdo? Importante ver porque se forman las estenosis, las placas que se van desarrollando a nivel de la pared de las arterias y van disminuyendo la luz hasta ser de un grado significativo que producen alteración, ¿no? De la que es la perfusión a nivel cerebral. A ver. Y bueno, mencionamos, ¿no? Venimos también, acá tenemos el polígono de Willis, la carótida interna llega, más carótidas internas, y botan sus ramas, se dividen en una arteria cerebral media, derecha e izquierda, también se divide una cerebral anterior, derecha e izquierda,
y que estas se unen y tienen esto que viene a ser la arteria comunicante anterior, ¿cierto? Y botan una rama, en muchos casos botan una rama que es la arteria comunicante posterior y que se unen a la porción principal de las arterias cerebrales posteriores, que son las que salen de la bifurcación de la arteria basilar. Aquí esto vendría a ser el polígono de Willis, ¿no? Cerebral media, cerebral anterior, comunicante, cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior, cerebral posterior, segmento comunicante posterior. Y aquí también se pueden formar muchos aneurismas, ¿no? Dilataciones, que son frecuentes en el nivel de la arteria comunicante anterior, aquí en el tope de la basilar, aquí en las arterias carótidas internas, en las emergencias de las comunicantes, etcétera. Y bueno, tenemos también los territorios que ellos irrigan, ¿no? Por ejemplo, aquí, ya eso ya lo saben, ¿no? La porción cerebral anterior, pues irriga la parte del lado superior y central de los lóbulos frontales. La cerebral media, la parte lateral del lóbulo frontal, parietal y temporal. Y la circulación posterior, la cerebral posterior, pues la región medial del lóbulo y el lóbulo occipital, ¿no? Ahí también están las arterias diferentes que irrigan tanto el cerebelo, las cerebelosas y las perforantes que intrican la región de los ganglios basales, el tálamo, etcétera, ¿no? Bueno, aquí esto pues lo pueden revolver. Y vamos a hablar, bueno, cuando se piensa en cefaleas, uy, se ve muy oscura esta imagen. Normalmente las cefaleas no se, ver esto de aquí, para que se vea mejor. Un ratito. Ok. Ok. Ahora, las cefaleas normalmente no requieren de estudios de imagen porque la mayoría son benignas. Y bueno, sin embargo, hay cierto, en algunos casos, pues sí están asociadas a patología de gravedad, lo que requieren de diagnóstico o del uso de las técnicas o modalidades de imagen con las que trabajamos. Ahora, eso también se tiene que ver la parte de la anamnesis, ¿no? Hacer una adecuada anamnesis, recoger la información para ir descartando casos de cefalea aguda o
si es crónica, ¿no? En caso de si es aguda y si es muy intensa, mayormente los pacientes refieren esta cefalea, si dicen, ¿no?, que es el peor dolor de cabeza que han tenido, a veces pueden estar asociados a vómitos y náuseas, orgías de nuca. Lo que se tiene que hacer sí o sí es una tomografía. Listo. Sin contraste cerebral, entonces tomografía cerebral sin contraste y va para descartar que no hay una hemorragia subaracnoidea, ¿no? ¿Qué cosa? Contenido hiperdenso donde el espacio subaracnoideo. Y si de hecho, y si se encuentra, si es el caso que se encuentra, pues lo que se indica después es una angioresonancia o una angiotomografía para valorar la posibilidad de aneurisma, no sé, un aneurisma que esté sangrando y que haya ocasionado esta hemorragia subaracnoidea. Pero profesor, ¿qué pasa si el paciente tiene dolor ya de hace varios meses, ¿no? Entonces habría que descartar, por ejemplo, ¿no?, causas como los tumores malignos o benignos o la hidrocefalia. Y para eso lo ideal sería una resonancia o tomografía contrastada. Entonces, por ejemplo, aquí en este paciente le hicieron una tomografía y se le ve que hay contenido hiperdenso, ¿no?, en las externas perimesencefálicas, valles silvianos, y acá hay un sangrado, una imagen redonda, ¿no? Se dice la angioresonancia, dijo la angiotomografía, y se ve, ¿no?, qué cosa está aquí, la carótida interna derecha, aparentemente la derecha, y se ve esta formación osacular. Aquí viene la cerebral anterior, la cerebral medial, y esto es un aneurisma, ¿no es cierto?, que probablemente ha sangrado y ha condicionado esta hemorragia subaracnoidea. Entonces este tipo de cefalea, de hecho, que ha sido aguda, ¿no?, ante la ruptura de ese aneurisma que generó la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero este otro paciente se le hizo una tomografía, aparentemente se observa una dilatación del sistema ventricular en este lado, el ventrículo lateral derecho, y se observa esta lesión muy levemente hiperdensa a nivel de la línea media, prácticamente en el tercer ventrículo, y que asocia o condiciona esta dilatación del sistema ventricular a perdominio izquierdo, en el ventrículo lateral izquierdo, y que estaríamos hablando de un quiste coloide en el tercer ventrículo, ¿no? La posibilidad de que sea un cisticerco que esté ahí en el tercer ventrículo obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo y generando esa hidrocefalia, ¿no? Este paciente ha venido con dolor ya, seguramente con cefalea ya de larga data. Muy bien. Ahora, igual, cuando el paciente presenta cierto déficit neurológico, ustedes cuando tengan a sus pacientes que muestran que llega y se dice, no, que hace, esta paciente no responde, no está inconsciente, no está lúcido, o tiene algún tipo de focalización neurológica, entonces hay que pensar, ¿no?, de cuánto tiempo tiene este déficit y qué estudios se les puede indicar, ¿no? Cuando es agudo, siempre lo ideal es mandar una tomografía, o porque probablemente sea un tipo de infarto o una hemorragia, ¿no? Infarto isquémico o hemorragia, ¿no? Y con esto, con un ataque simple, puedes ver, ¿no?, principalmente para descartar hemorragia. Y cuando ya tienen quizás un caso de déficit subagudo, así, que ha ido avanzando con el tiempo, no ha sido de instalación repentina o brusca, hay que, pues, le puede ir indicando una resonancia magnética contrastada o hasta un ATAC, ¿no? Pero contrastada, ¿no? Para ver si hay, de repente este déficit se debe al crecimiento, por ejemplo, de una lesión ocupante de espacio, de un tumor,
o si ya hay algún tipo de lesiones de índole degenerativo o desmielinizante. De acuerdo, entonces se le manda resonancia principalmente, ¿no? Muy bien. Y viene la parte de los eventos cerebrovasculares. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, muchachos? Bueno, doctor, todo claro. Bueno, ya van a ser las 11. Quedan unos 3 minutos para las 11. Y este tema, esta parte es larga, así que creo que mejor lo vemos probablemente mañana, ¿les parece? Si continuamos con esta parte a esta misma hora. A las 10 de la noche. Eh, Creo que los compañeros podrían dar su like de confirmación para poder definirlo. 1, 2, 3. Varias personas están de acuerdo. Lo podríamos continuar mañana a las 10 de la noche. Ya, listo. Entonces, buenas noches, estimados alumnos. Espero que les haya servido, se haya quedado alguna información de lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Ya? Hasta mañana. Chao, chao. Ok, doctor, gracias.